Capítulo 11. Ahora no hay necesidad de enojarse, querida. Son solo negocios. Por la noche, un par de días después, Izuku entró en el bar de la liga, absolutamente furioso. Sus ojos eran de un rojo brillante, salvajes y maníacos. Su boca no tenía la forma de su amplia sonrisa habitual, sino un gruñido frío con dientes irregulares que sobresalían de sus labios. Apenas logró evitar que sus manos, junto con el resto de él, se transformaran. Así que los metió en sus bolsillos. ¿Quién diablos tomó uno de los míos? Porque tanto Shinzo Itoshi como Todoroki Shouto están fuera de los límites. Tan pronto como Izuku comenzó a hablar, Shigaraki levantó la vista de su consola de juegos tan rápido que si Izuku hubiera estado en cualquier otro estado, habría pensado que había recibido un latigazo cervical por eso. Antes de que Shigaraki o Kurohiri pudieran decir algo en respuesta, la computadora de Sensei cobró vida con un sonido. Mis disculpas, Kid-Clash, no sabía que habías reclamado a esos dos. Ambos niños tienen peculiaridades muy interesantes y Garuda y, mi médico, quería experimentar con ellas. Sensei habló. Izuku dejó escapar un gruñido de advertencia bajo y reverberante. Los ocupantes del bar, por primera vez en su vida, pudieron sentir que Sensei estaba retrocediendo, tratando de apaciguar al ser frente a ellos. Pero aceptamos que ambos chicos te pertenecen. Y no los tocaremos. Dijo el Sensei. Izuku sonrió, no ampliamente, pero con dientes irregulares y todo. Bien. La sonrisa se mantuvo un poco más mientras miraba al suelo por un momento. Su rostro volvió a la normalidad después de eso, con una expresión neutral de aspecto feliz. Fue a sentarse a la barra. Shigaraki lo miró casi todo el tiempo. Sí, esto solo me recuerda que no debo enojarte de nuevo. Gracias Shigi. Cuando Shigaraki volvió a su consola, habló de nuevo. En realidad, llegaste justo a tiempo también. Tenemos un grupo de nuevos reclutas a punto de llegar. Algunos fueron inspirados por Stein, otros solo están en la lista de jugadores. Izuku se animó con interés, cualquier malicia en el último minuto parecía haberse ido. El cambio fue casi aterrador. Oí, Shigaraki, tengo tus reclutas. Los tres volvieron la cabeza hacia la puerta, donde Hiran estaba apoyado contra el marco del umbral de la puerta. Se hizo a un lado para revelar una fila de personas. Un hombre con cicatrices profundas estaba parado a la derecha, primero en la fila. Se presentó como Davi. Los siguientes en orden fueron Toga, Spinner, Compres, Magne, Duise, Muscular y Mustard. Habiendo buscado sus archivos de antemano, Izuku no necesitaba preguntar quiénes eran. Los ojos de Izuku se iluminaron con falso mérito. Sako, lo lograste. Su sonrisa era brillante e inocente. Y aunque llevaba una máscara, Compres parecía un poco perturbado. Caminando hacia adelante, se detuvo frente a Izuku y le estrechó la mano. Toga, la colegiala con dos moños espaciales rubios y desordenados, tomó eso como una señal para salir de la línea y saltar hacia Izuku. Oh, eres tan lindo. Podría comerte. Shigaraki resopló y murmuró audiblemente. Sí, elección incorrecta de palabras. Una pequeña risa escapó del señor Compres, quien estuvo de acuerdo con Shigaraki, habiendo visto de primera mano las acciones de Izuku. Toga se giró para mirar confundido a ambos hombres, porque es una extraña elección de palabras. Se volvió hacia Izuku, con una expresión confusa pero feliz en su rostro. ¿Por qué es eso raro? Izuku se lamió los labios. Dime, Toga y Miko, ¿alguna vez has escuchado el nombre Kid-Clash? No esperaba que sus ojos se iluminaran con el sonido de su nombre de villano, ni esperaba que sus brazos se envolvieran alrededor de su abdomen. Vaya. Kikun es incluso más mi ídolo que Steinby. De todas las cosas extrañas que predijo, esta no era una de ellas. ¿Kikun? Preguntó. Shigaraki se preguntó por qué esa era la única cosa extraña que señaló en esta conversación extraña en general. Toga mantuvo su sonrisa con colmillos, por supuesto. Kid-Clash es demasiado largo y demasiado formal. Kiki suena mal, también la sí, pero Kikun suena bien. Ella balbuceó. Izuku estuvo de acuerdo con esa lógica. Está bien, entonces, dijo. Luego se volvió hacia Magne y comenzó a descargar sus preguntas. Hola. ¿Prefieres Magne a tiempo completo? ¿O quieres mantener ese nombre de villano?
Si es lo primero, ¿preferirías a Ikki y Maknae? ¿O prefieres a Kenji cuando estás en público? Espera, ¿es Kenji tu nombre muerto? Se llevó un dedo a la barbilla mientras divagaba. Maknae se sorprendió. Había oído hablar de la crueldad del famoso Ki-Clash, pero esto no se parecía en nada a los rumores. Esto lo hizo parecer más humano. En términos de emociones, al menos. Recordó que se suponía que debía responder a sus preguntas. No iba a preguntar cómo sabía sus nombres, si Compres era una indicación. Ella sonrió brillantemente, prefiero a Maknae a tiempo completo. Mis padres eran transfóbicos y se negaron a cambiar mi nombre legalmente. Así que sí, Kenji es mi nombre muerto. Izuku absorbió la información como una esponja. Sonrió inocentemente, a pesar de que era todo lo contrario. Siguió así de una manera extrañamente rutinaria, y cuando llegó a Dabi, quien se presentó como solo Dabi, no iba a entrometerse más allá de eso. Salió del bar unas horas más tarde, feliz con todos sus nuevos amigos y feliz de que aceptaron sus términos de no tocar lo que le pertenece. Y solo tenía que hacerles una amenaza. Ese fue un nuevo récord. Tsukauchi pensó que debería estar extasiado con la nueva información sobre el caso del ladrón de almas, pero en cambio, ese sentimiento de pavor se hizo más pesado. Aún era solo una sospecha, pero era más de lo que habían tenido todo este tiempo. Endeavor vio una criatura extraña en la ubicación de los 3 estudiantes de la UA y su pelea con Stein, que, el hecho de que tengan que encubrir eso, es demasiado papeleo para él en este momento. No había una buena imagen descriptiva del mismo, pero sí muchos de los testigos en la escena, en su mayoría héroes que estaban acostumbrados a dar descripciones. Dijeron que sus garras se veían afiladas como cuchillas, al igual que sus dientes. Pero ese no era el vínculo con el caso, no. El enlace al caso estaba a solo 2 cuadras, donde se encontraron 2 cuerpos. A uno le faltaba un corazón, el otro tenía el corazón fuera del cuerpo, pero apenas tocado, además de un pequeño desgarro en la aorta. Pero esto también es algo bueno. Ahora saben un poco más de qué buscar en los sospechosos. Peculiaridad de tipo transformador. Lo más probable es que requiera carne humana, o la persona simplemente está loca. Tsukauchi pensó que esta nueva información merecía una buena noche de sueño. Capítulo 12. Affinity Link es Voted Sony. ¿Estás listo para entrar allí? Resumen. Algunos de corazón a corazón. Unos días después, tanto Shouto como Hitoshi estaban en la casa de Izuku. Era el fin de semana, e Inko estaba bien con eso, siempre y cuando no se fuera de control demasiado. El rostro de Izuku se iluminó con un color escarlata brillante cuando dijo eso, y se cubrió la cara con las manos avergonzado mientras los 2 niños se ahogaban con la saliva detrás de él. Luego los dejó para ir a una comida informal en el trabajo y les dejó el almuerzo en la nevera. Una vez que ella se fue solo entonces que la cara de Izuku volvió a su tono normal. Se volvió hacia los niños y les preguntó: «Entonces, ¿qué quieren hacer?» Shouto parecía estar pensando, mientras que Hitoshi espetó: «Quiero verte ser la criatura otra vez». Izuku parpadeó y volvió a parpadear. «Ah, ok». ¿Cómo? Hitoshi respondió llevándolos a los 3 al sofá, apartando la mesa de café del camino y agarrando el brazo de Izuku. Hitoshi también tiró del niño mitad y mitad para que se sentara a su lado. Hitoshi estudió su brazo atentamente. «¿Puedes hacer tu brazo primero?» Izuku se encogió de hombros y dejó que su brazo se transformara. Una sustancia gris y marmórea se deslizó por su brazo, comenzando desde su hombro. Era casi brillante en la forma en que reflejaba la luz. Y cuando se extendió a su mano, sus dedos se afilaron en garras. Tanto Hitoshi como Shouto quedaron fascinados por la vista. Cuando el otro brazo hizo lo mismo, la sustancia se deslizó más allá de sus hombros y desapareció dentro de su camisa. Cuando Izuku miró a Hitoshi en busca de más instrucciones, ambos niños ya podían ver el cambio en su amigo. Sus ojos tenían una intensidad que antes no tenía. Además, cuando no se movía, los cambios no parecían tan grandes. Aunque un poco perturbado, Hitoshi continuó: «Puedes simplemente ir desde allí, supongo». Tanto él como Shouto supusieron que deberían estar asustados por la amplia sonrisa que se apoderó del rostro de su amigo, pero no lo estaban. Cuando se movió, fue de una manera que ningún ser humano podría replicar.
Era como si fuera líquido, manteniéndose en forma humana, bueno, hasta que dejó de serlo. Sus piernas estaban envueltas en la misma sustancia gris que sus brazos, y había garras grandes y afiladas donde se suponía que debían estar sus pies. Su forma se onduló a medida que su cuerpo crecía. Abrió la boca, desquiciando toda su mandíbula, que luego le dio el espacio para convertirse en una boca, con el resto de su cabeza haciendo lo mismo. Su lengua definitivamente era más larga que el brazo de Itoshi. Se parecía a lo que los padres describirían a sus hijos como el monstruo debajo de la cama, excepto que era más horrible. Su espalda se arqueó cuando un gruñido bajo se abrió paso hasta su garganta. Una cola creció de sus jeans, larga y delgada pero con 4 costuras. Sin arañar el suelo, pateó el suelo y gimió. Shouto se levantó de donde estaba sentado junto a Itoshi y caminó hacia Izuku. Sin embargo, antes de que Shouto pudiera decir algo, Izuku usó su lengua muy larga para lamer su mejilla, cubriendo la cara del niño con saliva. Se acercó a Itoshi e hizo lo mismo. Como antes, actuó, casi como un gato. Pero era más parecido al estereotipo del terror que provocan los gatos negros en Ayoeben. Shinzou nuevamente fue golpeado por la extraña sensación de que esto no era una peculiaridad, sino algo más. Si bien no tenía hambre, Izuku se sintió diferente de lo que solía serlo en esta forma. Bueno, considerando que solo estaba en esta forma en una pelea o haciendo otras cosas, era una nueva experiencia. ¿Cómo se sintió? Territorial, tal vez. Sí, eso sonaba bien. Ni siquiera tuvo que preguntarse de qué territorio era exactamente, si los eventos de hace unos días eran una indicación. Había una mano ondeando frente a su rostro, sacándolo de sus sueños. Miró al dueño de dicha mano, que pertenecía a Shouto. Lo siento. Ambos niños saltaron muy alto del sofá y muy alto sobre el sofá. Itoshi tosió una carcajada. Shouto solo tosió, ahogándose un poco. Hubo una risa encantada que recordaba a una hiena que venía de la dirección de Izuku, y ambos muchachos miraron hacia arriba para ver a Izuku haciendo un pequeño baile y haciendo cabriolas en círculo para mostrar su disfrute por sus reacciones. Lo siento. Lo siento. Se dio la vuelta para mirarlos de frente. Cuando no estoy, lo pensó por un momento, fuera de eso, puedo hablar, pero bueno, no físicamente. Eso era cierto, pensó Itoshi, porque la boca de Izuku no se movía. Izuku se acostó junto al sofá y comenzó a hablar, aunque no tan bruscamente como antes. ¿Qué van a hacer ahora los dos? Preguntó, diciendo sus siguientes palabras con cuidado. Ambos vieron lo que sucedió la otra noche. Ustedes van a una escuela de héroes. Soy un villano como si no fuera obvio antes, levantó la vista desde su lugar en el suelo para ver miradas contemplativas, similares a las suyas justo antes. Itoshi dejó escapar un gran suspiro, se pellizcó el puente de la nariz y dijo, siempre me llamaron villano por mi peculiaridad. No importaba lo que hiciera de otra manera, se miró las manos, en este punto, me estoy convirtiendo en un héroe por despecho de aquellos que dijeron que no podía. Miró a sus dos mejores amigos. Pero luego descubro que una persona muy cercana a mí es un villano, no solo por su peculiaridad, sino porque es más liberador. Itoshi parecía en conflicto, pero en sus ojos había determinación, ¿es eso cierto? Miró a Izuku, quien asintió y continuó moviendo la cabeza. Entonces puedo convertirme en un villano, seguro. Itoshi parecía como si le hubieran quitado un peso de encima. Respiró hondo, se llevó una mano al pecho y dijo, me sentí muy bien de decir eso. Entonces sintió una mano sobre sus hombros. Miró hacia arriba para ver a Shouto dándole una mirada pensativa. En un torbellino, Izuku volvió a su forma humana, poniéndose de pie con una brillante sonrisa en su rostro que iluminaba la habitación. Sin embargo, tropezó, obviamente no estaba acostumbrado a cambiar tan rápido. Shouto miró su mano izquierda y volvió a mirar a sus amigos. Mi padre es una persona horrible. Toda mi vida me ha convertido en un héroe. Un héroe para superarlo donde no pudo superar a All Might. Decidí convertirme en un héroe para mi mamá. Pero ella me dio esta quemadura, hizo un gesto hacia la cicatriz en el lado izquierdo de su cara. Izuku se estremeció con ira reprimida, aunque quería escuchar a su amigo antes de que hiciera algo imprudente, y durante años, me he estado preguntando qué hice mal.
porque cada vez que sucede algo malo, siempre es mi culpa. Tanto Hitoshi como Izuku se sentaron a ambos lados de él, ofreciéndole consuelo sin palabras. Todoroki respiró hondo y continuó. Pero al estar con personas que realmente se preocupan por mí, me he dado cuenta de que no es mi culpa y que ser un héroe ya no tiene ningún propósito para mí. Una sonrisa espontánea y genuina apareció en el rostro de Shouto, incluso mientras gotas de lágrimas corrían descaradamente por su rostro, pero puedo ser quien quiera ser. Y puedo hacer eso con las personas que amo. Izuku no pudo soportarlo más y los abordó a ambos en un abrazo, manteniéndolos a los tres juntos durante minutos. Capítulo 13. Bestias brutales en un combate a muerte. Fue unas horas más tarde, cuando el cielo se había vuelto violeta, que tres figuras se sentaron en la barandilla de una escalera de incendios. Este sombrero pica. Izuku le lanzó una mirada a Hitoshi, que estaba jugando con su gorro, tratando de rascarse la cabeza sin éxito debido a los guantes de cuero que llevaba puestos. Shouto suspiró y agarró la mano de Hitoshi y la apartó de su cabeza. Luego alargó la mano y rascó el lugar donde Hitoshi estaba bateando. Un suspiro de satisfacción lo abandonó, mientras asentía agradecido en dirección a Shouto. Los tres niños estaban disfrazados, con Izuku con su cabello teñido de negro y ojos rojos, Shouto con una peluca negra y Hitoshi con un gorro para cubrir su cabello. Izuku estaba emocionado y era evidente en su lenguaje corporal. Estuvieron de acuerdo en que no iban a hacer nada drástico, sino que iban a empezar con un simple incendio provocado. Izuku saltó desde la escalera de incendios y aterrizó ligeramente sobre sus pies. Miró hacia atrás para ver que Hitoshi y Shouto bajaron unos pisos antes de saltar. Izuku miró a Shouto y pensó por un momento. ¿Qué sientes cuando pierdes tus llamas? Shouto tenía una mirada extraña en su rostro, e Izuku se preguntó por qué estaba tan sorprendido por la pregunta. Se llevó una mano a la barbilla. Parece que me estoy ajustando a lo que me ha estado ordenando que haga. ¿Cómo? Extendió las manos delante de él, sumido en sus pensamientos. Como si estuviera siendo agobiado. Izuku tarareó, antes de mirar hacia el cielo sin estrellas contaminado por la luz. Entonces, ¿qué pasaría si soltaras ese peso? Ante la mirada curiosa que le envió, elaboró. Dijiste que todo lo relacionado con ser un héroe se debe a tu padre. Y eso incluye tu peculiaridad. Un movimiento de cabeza. Entonces, eso no significa que, al soltar un peso, estás reconociendo que tu poder es tuyo. De repente, todo el callejón se iluminó. Si antes había estrellas en el cielo, entonces fueron superadas por completo por el brillo de una llama. Izuku tuvo que protegerse los ojos para no quedar cegado. Hitoshi había retrocedido en primer lugar ya que Izuku literalmente estaba jugando con fuego aquí. Pasaron unos momentos, y el fuego finalmente había comenzado a disminuir en su brillo. De pie allí, con la ropa chamuscada, así como con el suelo, estaba Shouto, respirando con dificultad por el obvio uso excesivo de su peculiaridad. Había una sonrisa en su rostro tan aguda como su propio hielo. Sus ojos estaban muy abiertos con un poco de alegría maníaca. Izuku se sorprendió de que estuviera tan cerca del punto de inflexión. Los alrededores del grupo estaban chamuscados, con las paredes de ladrillo a ambos lados ennegrecidas, algunas incluso hasta el punto de convertirse en carbón. Un silbido bajo e impresionado brotó de Hitoshi. Bien, Shou. Esa es la mayor cantidad de fuego que he visto de ti en todo el tiempo que te he conocido. Se volvió hacia Izuku, que parecía estar contemplando algo en silencio, y dijo. Solo puedo pensar en una forma de usar mi peculiaridad en este momento. Parecía un poco incómodo cuando sugirió la idea, e Izuku no iba a presionarlo. Los tres estaban en un callejón, así que en lugar de dar más detalles, Hitoshi salió a la calle, justo cuando alguien pasaba. La colisión inmediata resultó en que el transeúnte tropezara con el suelo. Hitoshi extendió una mano para ayudar a la persona a levantarse. Izuku reconoció a la persona del festival deportivo y se preguntaba qué estaba haciendo un posible estudiante héroe tan tarde en la noche. Izuku notó que Hitoshi lo miró de reojo mientras la persona se levantaba. Le habló a la persona, Ohiro-san, lo siento. Parece que no estaba mirando por dónde iba. Ah, Izuku entendió ahora. Ohiro Masirao. El estudiante que, aunque sin saberlo, saboteó a Hitoshi en el festival deportivo.
Ojiro pareció sorprendido de verlo, lo cual no es una gran sorpresa, considerando que ya son altas horas de la noche, y Shinzo era conocido por ser un insomne al igual que su maestro. Itoshi sonrió tímidamente, envolviendo un brazo alrededor de él, con su mano en la parte baja de su espalda, justo encima de su cola. Lo guió hacia la entrada del callejón, donde Shouto e Izuku esperaban en silencio en las sombras. Ojiro parecía ajeno a la evidente manipulación de las acciones de Itoshi sobre él. Ojiro-san, ¿recuerdas la escuela secundaria? El estudiante héroe parpadeó ante el non-sequitur, antes de responder. ¿Quieres decir cuando todos esos estudiantes te llamaron villano por tu peculiaridad? El chico pareció darse cuenta de algo, e Izuku ya había ido a bloquear la entrada del callejón. Ojiro rió nerviosamente. Pero eso ha quedado atrás, ¿verdad? Todo el mundo sabe que no eres un villano. Estás en la clase de héroe, ¿no es así? Itoshi dudó, antes de respirar hondo, sé que estoy en la clase, pero ¿qué piensas de mi peculiaridad? Ojiro estaba inquieto ahora, obviamente incómodo. Izuku sonrió ante su evidente conocimiento de la situación. Sin embargo, pensó que estaba con un amigo. Claramente, no han llegado al punto en que esa es la mayor apertura, respondió tembloroso. ¿Qué pasa con eso? Sé que dije un par de cosas en la secundaria, pero solo estaba siguiendo a todos los demás. No me refiero a ellos. Una sonrisa se apoderó del rostro de Itoshi, ¿estás seguro de eso? Ojiro tenía una mirada de sorpresa en su rostro. Se liberó del agarre de Itoshi, caminando rápidamente hacia atrás y lo que esperaba que estuviera lejos de él, estoy seguro. Su rostro se aflojó. Estaba bajo el control de Itoshi. Ahora era el momento de divertirse un poco. Itoshi tiró del cuello de su camisa, he estado esperando esto. Miró la forma indefensa de su compañero de clase y sonrió, antes de decirle a Ojiro que hiciera el baile del pollo, mientras hacía ruido como un pollo. Izuku y Shouto se divirtieron, y provocó que Itoshi se riera con ellos. Finalmente, después de 5 minutos de graznidos, Itoshi lo detuvo. Rápidamente se volvió para mirar a Izuku, te traje un refrigerio de medianoche, dijo, mientras caminaba hacia Shouto para ver la escena que se desarrolla. En realidad, fue Izuku quien pareció dudar esta vez, sorprendentemente. ¿Están seguros? Se pondrá desordenado. Y pensé que solo estábamos haciendo un incendio provocado. Shouto sonrió suavemente, y Itoshi pensó para sí mismo que quería verlo más seguido, estamos seguros. Y la oportunidad está aquí. Eso pareció aplacarlo. Se volvió hacia Ojiro y lo sujetó contra la pared y de espaldas hacia ellos. Toshi, si quieres. Y así, en lugar del zombi complaciente que habían tenido momentos antes, tenían un estudiante héroe apabullante. Shinzo. ¿Qué estás haciendo? Izuku detuvo su golpe abruptamente al agarrar la cola del niño con manos afiladas y con garras. El chico miró desesperadamente hacia un lado para mirar al chico antes mencionado, y cuando vio a Shouto, suspiró visiblemente aliviado. Todoroki-san. Por favor, ayúdame. Shinzo se ha vuelto loco. Todoroki, con la cara de piedra que suele tener cuando no está cerca de Izuku, simplemente dijo. No insultes a mi amigo, imbécil, y ese no es Itoshi sosteniéndote. Ojiro palideció. Simple como eso. Izuku miró a los dos niños una vez más como advertencia final. Ambos, sincronizados, hicieron el movimiento de adelante con sus manos. Izuku se volvió hacia el chico tembloroso. Lamió sus labios ruidosamente en la oreja del estudiante héroe. Mordió el cuello del niño, gimiendo mientras la sangre brotaba en todas direcciones. Le susurró al oído al niño. Tienes una espalda tan bonita. Sería una lástima que alguien arrancara, le arrancó la cola al chico, llevándose consigo la médula espinal. Fuera. Hubo muchos gritos gorgoteantes saliendo de Ojiro. Izuku finalmente apartó su cuerpo de la pared y lo arrojó al suelo, boca arriba. Izuku Clash se paró sobre el cuerpo, la boca cubierta de sangre. No le tomó tiempo ni resistencia a abrir el pecho del niño. Shouto y Itoshi observaron con morbosa fascinación cómo Izuku lamía cada una de las costillas de su antiguo compañero de clase. Incluso cuando el cuerpo de Kiclash cambió, ambos chicos encontraron la escena bastante caliente. Kiclash agarró el corazón que aún palpitaba y se lo tragó sin mucha fanfarria.
aunque su visibilidad para el ojo humano normal brillaba dentro y fuera de la vista. Ocurrieron unos momentos de tenso silencio, antes de que Itoshi lo rompiera, quien caminó hacia el cuerpo destrozado de Ojiro. Supongo que todas esas afirmaciones sobre que soy un villano son ciertas. Lástima que tuvo que resultar así. Clavó su talón en una de las vértebras, aplastando el hueso en astillas. Se preguntó si le pasaba algo. Porque aquí, había una pérdida de vidas humanas, y en lugar de hacer algo para detenerlo, observó, e incluso participó, en algún placer enfermizo y retorcido. Fue solo hace unos días cuando sintió náuseas al verlo, entonces, ¿qué cambió? Capítulo 14. No me zambulló, y no pierdo. A media mañana del día siguiente, la noticia de otro estudiante héroe muerto se extendió por toda la ciudad como la pólvora. La gente estaba, comprensiblemente, asustada. El ajetreo y el bullicio de la comisaría de Musutafu se estaba volviendo abrumador en este momento. Había visitantes a diestra y siniestra. Muchos de esos visitantes eran amigos y familiares de la última víctima, Ojiro Masirao. Había llantos, gritos, gente exigiendo explicaciones que nadie podía dar. Todos ellos estaban obviamente en las primeras etapas del duelo. Sin embargo, hubo pocas excepciones. Tsukauchi estaba metido hasta el codo en el papeleo, y esta última muerte solo empeoraba las cosas. No sabía cuánto más de esto podría soportar. Era como si algún dios escuchara sus gritos porque... Perdóneme. Tsukauchi se incorporó desde donde tenía la cabeza entre las manos, solo para ver a un niño de cabello verde asomándose por la puerta rota. El chico parecía nervioso por estar allí, pero eso era comprensible. Frunció el ceño, ¿no deberías estar hablando con la recepcionista? El niño se inquietó. Lo intenté, varias veces, pero seguían dirigiéndome a otras personas, que luego me dirigieron a ti. Tsukauchi tuvo que abstenerse de pellizcar el puente de su nariz ante la incompetencia mostrada por sus subordinados. Está bien, eso está bien. ¿De qué querías hablar? Ante eso, el chico se iluminó, casi hasta el punto en que el detective se preguntó si esa era su peculiaridad. ¿Sí? De acuerdo. Gracias. Me preguntaba si podría ser una pasantía aquí. Sé que mucha gente está estresada por alguna razón, porque hay mucha gente en la sala de espera, y pensé que te gustaría recibir ayuda. Luego, el niño le ofreció una hoja de papel a Tsukauchi, quien la tomó y la leyó. Se sorprendió un poco al encontrar una carta de presentación completa y un currículum. Y definitivamente subestimó la edad del niño. Pensó que tenía como 11. Pero no, resulta que el chico tiene 15 años. Midori Yaisuku, Tsukauchi lo escaneó rápidamente y lo que más le llamó la atención fue la habilidad en el análisis de héroes. Se detuvo en un análisis completo del héroe clandestino, Rogue. Este héroe en particular era más desconocido que era cereal. Fue sorprendentemente detallado, y preciso. Tal vez él podría ayudar. Pensó, antes de sacudir mentalmente la cabeza. No, él necesita entrenamiento primero. Tsukauchi se dio cuenta de que podría haber estado pensando demasiado, porque el chico había comenzado a murmurar por lo bajo. Oh no, es demasiado espeluznante. Probablemente debería haber hecho un héroe más diurno. O probablemente era cereal. Ya que ha estado en los medios últimamente. Pero todavía no conocen su peculiaridad. Probablemente estoy siendo espeluznante otra vez. Tal vez debería retirarlo antes de que... Estás contratado, dijo Tsukauchi. Izuku parpadeó como un búho. Rechazarlo, terminó. Lo que dijo el detective tardó un segundo en registrarse en su mente. Cuando su cerebro se puso al día, una brillante sonrisa se apoderó de su rostro. Gracias. Te prometo que no te defraudaré. ¿Qué tengo que hacer primero? Tsukauchi estaba casi cegado por el entusiasmo. Pero esa tiene que ser su peculiaridad, o Tsukauchi necesita dormir mucho más. El detective soltó la taza de su café, puso sus manos frente a él y miró al niño. Separó su desorden de papeleo en 2 montones. Hizo un gesto hacia el de la izquierda. Estos son mis documentos terminados, podría apilarlos en el archivador detrás de mí en orden alfabético. Realmente estoy en un retraso en este momento y uso toda la ayuda adicional que pueda obtener. El peliverde cumplió con la orden.
Los dos se quedaron allí trabajando en un silencio sociable durante un rato. Tsukauchi se sorprendió por la cantidad de productividad que lograron los dos. El chico era inteligente e igualmente adaptable. Honestamente, no debería haber sido una sorpresa tan grande como lo fue cuando finalmente revisó su teléfono y descubrió que eran las 5 p.m. Miró hacia arriba para encontrar al chico, Midoriya, clasificando el último papeleo en sus respectivos gabinetes. Midoriya lo miró, todavía tan ansioso como hace horas. Tsukauchi miró visiblemente su reloj, a pesar de que su reloj interno sabía qué hora era, más o menos una hora más o menos. Muy bien chico, tu primer día oficial comienza mañana a las 7 am en punto. No llegues tarde. Hizo un saludo poco entusiasta hacia el niño mientras se inclinaba antes de irse. Tsukauchi siempre ha tenido debilidad por los niños. Especialmente cuando revisó el archivo de este específicamente. Sin peculiaridades. Podría relacionarse. A él y a su familia les tomó un tiempo darse cuenta de su peculiaridad, por sutil que fuera. Le dijo al resto de los oficiales del nuevo oficial, desde hace 5 minutos, interno. Después de los pocos aplausos, ciertamente débiles, los reprendió por ser tan incompetentes como para dejar que un adolescente llegara hasta su oficina en línea de aplazamiento. Izuku se humedeció los labios. Se sentó en un banco del parque, esperando. Eran como las 12 am y no había nadie más alrededor. Izuku se había asegurado de estar en el borde del parque, en caso de que la persona con la que se reunía hubiera solicitado refuerzos. La persona que estaba esperando se sentó a su lado, solo después de haber esperado unos 20 minutos. No había respaldo a la vista. ¿Así que eres amigo de Shinzou-kun y Todoroki-kun? Izuku miró hacia la persona que hablaba, habiendo sido sacado de sus cavilaciones. La voz pertenecía al chico que se había derrumbado en el callejón durante la pelea con Stein. Izuku se aseguró de poner una sonrisa más brillante de lo habitual. Sí, soy yo. Hizo un movimiento de sentarse con la mano. El chico de anteojos vaciló, lo cual fue inteligente de su parte, antes de obedecer. Fue incómodo por un momento en el que nadie habló. La sonrisa de Izuku cayó lentamente, y una expresión neutral tomó su lugar. Entonces, comenzó Izuku, serpenteando su mano izquierda alrededor de los hombros del niño en lo que los extraños verían como un gesto familiar de amigos de mucho tiempo. Iida-san, ¿verdad? Hitoshi y Shouto me han hablado de ti. La sonrisa de Izuku era aguda y podía oler el miedo que irradiaba Iida. Cuando su brazo se envolvió alrededor de sus hombros, su mano se detuvo en su cuello y se curvó en una garra. Mientras lo hacía, sus dedos se afilaron en consecuencia en lo que parecía algo metálico. Iida murmuró suavemente. Mierda. Sin embargo, parecía que Iida podía sentir algo sobre cómo estaba reaccionando Izuku, porque dijo. Todoroki mencionó tu nombre una vez. Bakugou gritó algunas tonterías sobre cómo no tenías peculiaridades. Izuku no pudo evitar un gruñido ante la palabra, con su rostro cambiando a otra cosa, pero retrocediendo demasiado rápido para captarlo. Iida, resopló con fuerza, eso solo prueba mi teoría. La cabeza de Izuku se giró hacia él y la garra alrededor de la garganta de Iida se apretó casi lo suficiente como para romper la piel. Iida se puso rígida y se quedó más quieta. No se atrevió a mover la cabeza, no fuera a sangrar. Un gruñido bajo, casi inaudible, irradió de Izuku, a menos que uno estuviera tan cerca de Izuku como lo estaba Iida. ¿Qué teoría? Parecía que Iida tenía que abstenerse de llorar de miedo o empujarse las gafas por la nariz para prepararse para hablar. Iida, sin mover el cuello, miró hacia el chico de cabello verde y dijo, no eres humano. Izuku se congeló. Dejó de contenerse. No había nadie más alrededor. Creció, poniéndose de pie. Volviéndose para mirar a Iida, se humedeció los labios y se volvió más amenazante, dijo. ¡Qué vergüenza, Iida Tenda! Parecías una buena persona. Iida comenzó a agitar frenéticamente sus manos en una especie de pánico y forma robótica. Espera, Izuku se detuvo, siguiéndole la corriente. Iida reconoció esto y continuó apresuradamente. Vine a negociar contigo. Las manos de Iida continuaron agitándose frenéticamente. La cabeza de Izuku se inclinó hacia un lado, Iida se estremeció visiblemente, violentamente.
Estoy obligado por el honor a proteger a los inocentes y te habría protegido en tu juventud si hubiera sabido tu situación, quiero decir de ser poco peculiar, pero no puedo prometer que no trataré de detenerte, si lo veo. Sin embargo, si restringes tu ira y lo haces fuera de la vista no tendré nada de qué hablar. Incluso con tal cambio en la forma de la cara, Izuku sonrió, interesante forma de decirlo, Irida-san. Dio un paso atrás desde donde estaba inclinado cerca de Irida. Dejó de crecer y, en cambio, comenzó a encogerse de nuevo a su estado normal. Izuku puso la misma sonrisa brillante de antes de despedirse de Ida e irse saltando. Esto dejó a Ida con la comprensión de que acababa de estar muy cerca de la muerte. Tanto que casi había oído la risa del ángel de la muerte. Con eso en mente, dejó escapar un suspiro tembloroso, y un pequeño grito maníaco, pero nadie más que él necesitaba saberlo, y también se alejó. Capítulo 15. No soy especial. Única. Resumen. Izuku va más lejos en su juerga que antes, eliminando a un héroe más conocido. Se oyó el sonido de tacones, resonando por el callejón. Una mujer de 25 años caminaba a casa desde el trabajo, tomando un atajo de uso frecuente de regreso a su casa. Fue una forma efectiva de sacudirse a los reporteros y paparazzi. Incluso tan peligroso como el callejón era tarde en la noche. Uwabami era un héroe. No era nada que ella no pudiera manejar. Había llegado a los rangos más altos en poco tiempo, pero incluso ella necesitaba su espacio. Como estaba tan arriba en la clasificación, esa autorización le permitió saber sobre el caso Celestialer. Dicho esto, se le informó sobre los lugares que frecuentaba el asesino en serie. Su influencia estaba disminuyendo debido a la falta de acción a la hora de capturar a los villanos. No sabía por qué es tan difícil derrotar a este villano. No fue razonable que la policía haya tardado tanto en reconstruir las cosas. Esa fue la razón por la que Uwabami se molestó un poco cuando una supuesta fan se le acercó para pedirle un autógrafo. Era una cosita linda. Cabello negro esponjoso y ojos morados hechos para un niño adorable. Puede que estuviera de mal humor, pero ¿quién era ella para rechazar la oportunidad de un autógrafo? Ese fue su error. El chico la miró fijamente. No era particularmente bajo, pero lo suficiente como para tener que inclinar un poco la cabeza para mirarla a los ojos. Uwabami había hecho su parte, por lo que estaba un poco molesta cuando al menos no recibió un gracias del niño. El niño simplemente inclinó la cabeza y continuó mirándola antes de hablar. Uwabami-san, ¿sabes que es peligroso caminar solo? ¿No anda suelto un asesino en serie? Una garrapata apareció en su frente. Esta niña asumió que estaba indefensa. A pesar de que ella era una heroína, no le dio al niño la satisfacción de una respuesta. Sin embargo, había algo extraño en su oración, con una de las cosas que dijo. Le tomó un momento darse cuenta, pero cuando lo hizo, sus venas se congelaron. No. No puede ser. El cuerpo de Uwabami respondió más lento que su mente. El ladrón de almas. Ella no podía creerlo. Este niño. El chico se quedó pensativo. Oh. ¿Es así como me están llamando ahora? Su mirada tentativa se convirtió en más de una sonrisa. Sin previo aviso, le dio un puñetazo en el esternón, lo que le quitó el aliento del pecho y la derribó de un solo golpe. ¡Qué vergüenza!, dijo el monstruo con piel humana, mientras luchaba por recuperar el aliento y mantener los ojos abiertos. Tanto poder y, sin embargo, agarró las serpientes que se retorcían en la cabeza del héroe, sonriendo mientras ella gritaba dolor. Todo se desperdicia en una puta hambrienta de fama que no pudo triunfar en el modelaje. Wani Sayaka intentó levantarse y nivelar su desventaja. La tomó por sorpresa, eso es todo. Pero ella sabía que era una causa perdida, especialmente cuando él le arrancó las preciosas serpientes de la cabeza, provocando un grito de agonía en ella. Esto fue rápidamente cerrado por el agarre de hierro en su cuello, pero aún seguía llorando. Probablemente debería haber escuchado todo lo que dijo su departamento de análisis sobre este asesino, se suponía que eran buenos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿habría sabido algo sobre los modales de este asesino? Poco sabía ella, debido a su falta de atención, que no se sabía nada sobre los gestos del ladrón de almas. El dolor ardiente que irradió a través de su cráneo no hizo nada para ayudar a hacer algo sobre los instintos de lucha o huida que se alzaban en ella.
No estaba en posición de moverse, ya que le sujetaban el cuello. Los ojos de Izuku brillaron con hambre y alegría. Le encantaba el punto en el que sus víctimas se daban cuenta de que no había salida. Con este héroe en particular, decidió que quería mantener su cabeza intacta. Quizás como una forma de debutar. Él vio mientras ella luchaba por mantener los ojos abiertos. «Oh, ¿querías ayuda con eso?». Su rostro se arrugó con confusión incluso mientras él se reía. «Tus ojos, tonto». No dio tiempo a la comprensión cuando le puso la rodilla en el cuello para poder tener ambas manos libres. Kid Clutch le tomó la cara con fingida delicadeza, antes de tomar su pulgar y su índice y pellizcarle el párpado. Podía sentir su pánico debajo de él, pero lo ignoró mientras le arrancaba el párpado derecho, haciéndola incapaz de cerrar ese ojo. Independientemente de la presión en el cuello de Uwabami, dejó escapar un chillido gorgoteante. Ahora que al menos uno de sus ojos estaba abierto, permanentemente, la dejó mirar mientras se transformaba. De la rodilla en su cuello, él cambió a su zapato, y luego ella pronto supo que no era un zapato en absoluto, sino una ilusión. Garras irregulares tomaron su lugar y agarraron su cuello como lo haría una mano. La criatura que estaba frente a ella tenía un nombre apropiado, en su opinión. No había nada que pudiera hacer contra esta criatura monstruosa. Sus lágrimas se mezclaron con su sangre y la sal ardió. Lo último que vio antes de morir fueron filas y filas de dientes que le abrieron el pecho y provocaron que la sangre se precipitara a través de la opresión que tenía en la garganta. Salió gorgoteando de su boca y cayó inconsciente. Ella nunca se despertaría. Kid Clutch estaba encantado con el poder que corría por sus venas debido al corazón del héroe. Decidió darle las gracias, por supuesto. Era justo. Puso más presión sobre su cuello, lo que le permitió arrancarle fácilmente la cabeza del cuerpo. No estaba tan lejos de un asta de bandera en medio de un parque popular. Clavó su cabeza en él como una pica, y con su sangre escribió en el suelo: «Qué hermoso nombre me dieron todos, bien podría usarlo». Satisfecho, se escabulló entre las sombras y desapareció. Capítulo 16. Entonces, cuando Sony entra en el foso, no está luchando por el orgullo o el estatus, y ciertamente no por tu puto dinero. Resumen. Hay repercusiones para un anuncio tan grande. Izuku se despertó más temprano de lo habitual. Se vistió con su uniforme de la escuela secundaria y se dirigió a la cocina. Su madre salía de su habitación al mismo tiempo y se cruzaron. Hubo un cálido intercambio que Izuku amaba todas las mañanas. Esto incluyó un abrazo largo y agradable de su Inko. Sin embargo, hoy se sentía nervioso y su madre podía sentirlo. Así que el abrazo fue rápido. Había tanto poder inundando sus venas. Rápidamente comió su desayuno que le preparó su madre, agradeciéndole y despidiéndose. Él fue a la escuela. Al llegar allí, mantuvo la cabeza gacha incluso cuando el enjambre de estudiantes a su alrededor cotilleaba sobre las noticias de esta mañana. Izuku llegó a su salón de clases y tomó asiento cerca de la ventana. Había pequeños grupos charlando antes de que sonara la campana, pero él fue excluido debido a su falta de peculiaridad. Aunque en algunos casos, como ahora, fue una bendición. ¿Escuchaste? Uwabami fue encontrado muerto. Por supuesto que lo hicimos, Ina-san estuvo en todas las noticias esta mañana. Las dos personas, una niña y un niño respectivamente, se miraron inexpresivos por un momento, antes de que la niña, Ina, aparentemente, a Izuku no le importaba aprenderse sus nombres, respondiera: «Lo sé, pero aparentemente la policía dijo que este villano era un asesino en serie desde hace más de medio año». El chico, Izuku pensó que su nombre era Futama, o algo así, tenía una expresión de asombro en su rostro, haciendo que sus cejas se fruncieran. La sonrisa de Izuku fue cubierta por su mano. De repente, su cabeza se espasmó ligeramente hacia la derecha. No le dolió, pero definitivamente lo sorprendió. Por suerte para él, nadie se dio cuenta. La profesora escogió ese momento de tensión para entrar al salón de clases para dar inicio a la clase. Los grupos de estudiantes se disiparon y se dirigieron a sus asientos. Izuku la desconectó, sin molestarse en prestar atención. Sus ojos vagaron por el salón de clases, sin enfocarse en nada. Deku.
Los ojos de Izuku estaban en la maestra a la velocidad del rayo, su mirada lo suficientemente intensa como para hacer que la maestra se tambaleara con lo que estaba a punto de decir. No, se espasmó de nuevo, el movimiento sacudiendo su cuerpo, llámame así. Los ojos de toda la clase estaban puestos en él ahora, algunos de los estudiantes susurraban entre ellos. Las manos de Izuku agarraron su escritorio como si fueran garras y estaba luchando por controlarse. Respiró hondo, centrándose en sí mismo, antes de mirar tranquilamente a su maestro con una expresión neutral. La maestra, con razón, se sintió desconcertada por este extraño comportamiento, pero continuó. Midoriya, entonces. Presta atención, esto es lo que habrá en tus exámenes finales. Incluso con la advertencia, no podía molestarse en escuchar cosas que ya sabía. Desafortunadamente, el extraño intercambio con su maestro atrajo la atención no deseada del resto de sus compañeros de clase. Se miraron y susurraron, y el profesor ni siquiera pareció darse cuenta. No quería lidiar con esto en este momento, por lo que lanzó una mirada furiosa a aquellos que miraban descaradamente. Apresuradamente miraron hacia otro lado, pero Izuku sabía que no duraría. Tenía razón, no duró. La campana sonó, señalando el almuerzo, pero sorprendentemente, nadie se movió hasta que Izuku se levantó y salió del salón de clases. Todos se levantaron, salieron del salón de clases y constantemente intentaron acorralarlo. Su temblor estaba empeorando. Llegó a su casillero, metiendo sus libros. Cerró la puerta de golpe, con mucha más fuerza de la que solía hacer. Se acercaron algunos de sus compañeros. Su mano todavía estaba en el casillero, y su mirada estaba enfocada hacia abajo. Intentaron llamar su atención, pero todo lo que escuchó fue un ruido blanco y estridente en su cabeza. Finalmente, ese tipo Furama, o lo que sea, chasqueó los dedos frente a su cara. Esto hizo que su cabeza se levantara de golpe, y sus ojos se encontraron directamente con los del otro chico. Había gente en el pasillo viendo el intercambio. Ni siquiera estaban tratando de ser sutiles al respecto. Había 3 niños, pero cuando levantó la cabeza para mirarlos, el que estaba a la derecha del tipo Furama gritó: ¿Qué carajo, hombre? Antes de dar media vuelta y correr torpemente en la dirección opuesta. 1 abajo, 2 para ir. No es que Izuku estuviera contando. Se retorció violentamente, y eso lanzó su cabeza ligeramente hacia adelante, lo cual fue suficiente para acercarse al segundo chico, quien, al estar más cerca ahora, podía sentir que algo no estaba del todo bien con su compañero de clase. Se dio cuenta de que ni siquiera estaba mirando a Izuku a la cara, y cuando lo hizo, ese sentimiento de rareza se consolidó en su lugar, especialmente cuando vio demasiados ojos frente a él. Se tambaleó hacia atrás, pero no estaba dispuesto a retroceder. Sin embargo, fue cuando vio las bocas, que de repente pareció tener náuseas. Dio media vuelta y siguió a su compañero. O Furama no podía decirlo, o simplemente estaba demasiado estúpido para notar la diferencia en Izuku. De cualquier manera, la forma en que Izuku le sonreía era desagradable. Furama-san, ¿por qué no te apartas de mi camino antes de que te obligue? Las piernas del niño temblaban como gelatina en este momento, e Izuku no sabía si era valiente o estúpido. Señaló a Izuku y dijo: ¿Por qué demonios iba a escuchar a un monstruo sin peculiaridades como tú? Todos en el pasillo saltaron cuando un fuerte van resonó por todo el pasillo. Todos miraban con morbosa fascinación porque ni siquiera lo vieron moverse. En un instante, Izuku tenía a Furama inmovilizado contra la pared por el cuello y un puño en el casillero justo al lado de su cabeza. El metal del casillero se dobló completamente por la fuerza del golpe, y más cerca de la cabeza de Furama, estarían arrancando pedazos de su cerebro del suelo. Todos no pudieron evitar dar un paso atrás ante la mirada en el rostro normalmente tímido del chico. Sus ojos estaban muy abiertos, y una mirada maliciosamente alegre estaba en su rostro, como si estuviera feliz de que su compañero de clase sufriera. Volvió a temblar, pero al hacerlo, su forma se volvió borrosa, convirtiéndose en algo sin nombre por solo un instante, pero volviendo a la normalidad antes de que alguien pudiera identificar correctamente qué era. El chico conmocionado se derrumbó como un saco de papas cuando Izuku lo soltó. Se giró para caminar hacia la cafetería, y el gran grupo de estudiantes que acababa de ver la transacción se dividió, dejándolo pasar fácilmente.
Más tarde, los maestros no pudieron identificar correctamente al vándalo que dejó una bolladura del tamaño de un puño en el casillero, porque todos los estudiantes a los que habían interrogado estaban demasiado conmocionados para responderle o reaccionaron con el lenguaje corporal de un animal de presa. Cuando Izuku llegó a casa de la escuela, fue directamente a su habitación y se dobló. Empezó a salivar, e incluso a babear. Había demasiado poder en su sistema. Le desbordaba las venas y encendía su sangre como una chispa de gasolina. Sabía que Uabami era más poderosa que Death Arms, pero parece que no se dio cuenta del nivel en el que estaba, hasta que probó ese delicioso corazón suyo. Era como un manjar para él, y quería más. Se le escapó una risa desquiciada, mientras se retorcía violentamente y caía de costado. Pero se obligó a levantarse y cerró la puerta con llave, y le envió un mensaje de texto rápido a su madre diciéndole que no debería estar a la vista hoy. Más sonidos desquiciados salieron de él. Lo había reprimido todo durante tanto tiempo. Necesitaba sacarlo de su sistema de vez en cuando. En ese momento, su teléfono desechable comenzó a sonar. Respondió tembloroso. Akatani. Requerimos su presencia en el bar. Dijo Kurohiri al otro lado de la línea. Luego, en el momento justo, se abrió frente a él un tenue y oscuro portal giratorio, lo que lo alegró de que ya se había quitado el uniforme de la escuela secundaria. Sin embargo, Kitlash era un desastre y apenas podía atravesar el portal de manera digna. Pero no duró mucho, ya que colapsó de rodillas en el suelo, temblando violentamente todo el tiempo. No hay manera de que este maldito niño torpe sea un villano notorio. Deja de jugar con nosotros. Nadie se atrevió a respirar cuando el niño cayó de rodillas al suelo. Pero en lugar de plantar cara, se fundió en una masa retorcida de baba de aspecto simbiótico que constaba de cientos de ojos y dientes irregulares. La masa de arcanos retorciéndose creció en tamaño, ocupando una parte considerable del espacio del bar, antes de fusionarse en unas fauces negras como la tinta no identificables. La criatura estaba mirando al hombre que era el desafortunado portavoz de lo que todos los demás estaban pensando. La tinta negra goteó sobre el rostro del hombre, que se mezcló con el sudor que ya goteaba de su rostro. El hombre sabía que estaba mirando a la propia muerte a la cara. La mayoría de los ojos de la criatura se dirigieron hacia Shigaraki, quien, incluso con todas sus manos debidamente aseguradas sobre su persona, parecía un poco desconcertado. Haz lo que quieras, es solo un bot molesto. Ni siquiera vale la pena mi tiempo. Los ojos volvieron al foco principal de atención de Kitlash, y los espectadores que ocupaban el bar supieron cómo iba a terminar esto. Pero no lo hicieron. La masa de una criatura enterró repentinamente su cabeza en el cuello del hombre y se abrió camino hacia abajo, chorreando sangre por todas partes. Alcanzó el corazón del hombre, antes de absorberse en el ahora cadáver. Todo estaba en silencio. Luego, el cadáver explotó en un círculo controlado, dejando que la carnicería fuera absorbida nuevamente por la criatura en crecimiento. Finalmente, después de unos momentos de tensa espera, la masa se encogió y recuperó su color, convirtiéndose nuevamente en un niño de cabello verde. Izuku dejó escapar una sonrisa radiante, levantó un signo de paz y dijo: «Lo siento. Me pillaste en un mal momento. Pero ahora estoy bien». Si alguna de esas personas tenía dudas sobre este chico, se habían ido. Shigaraki parpadeó, luego levantó una ceja, suspiró exasperado y comenzó a informarle a Izuku que las muchas personas frente a él eran algunos de los informantes que tenían en la prensa. Después de su explicación, Izuku entrecerró los ojos y se acercó a uno de ellos. Curiosamente, en realidad reconoció a uno de ellos, ya que era el profesor de arte de su escuela secundaria. Todavía no lo había conocido, porque no tomaba arte. Sin embargo, sabía que el maestro sabía sobre él, no directamente, sino como el único niño sin peculiaridades en la escuela. ¿Tamura-sensei?, preguntó. El hombre se sobresaltó. ¿Quién eres?, respondió con una mirada perpleja en su rostro. El hombre se ajustó nerviosamente las gafas. Una sonrisa educada se posó en el rostro de Izuku mientras se inclinaba para susurrar al oído del hombre. ¿No lo sabes? Soy el único niño sin peculiaridades en la escuela secundaria de Aldera.
Izuku dijo con aire de suficiencia, mientras se reclinaba para observar la expresión de Tamura, quien parecía como si todavía estuviera procesando lo que dijo Izuku. Dejando al hombre donde estaba, dio un paso atrás una vez más para dirigirse a la multitud de informantes. Recuerden, si algo de esto se filtra, quién soy en realidad y cualquier cosa personal sobre mí, los perseguiré a todos y agregando tanto a ustedes como a sus familias a mi colección. ¿Recopilación? Preguntó Shiggy. Izuku se dio la vuelta para mirarlo y le hizo un puchero infantil. Sí, mi colección. ¿No lo sabías? Miró a su alrededor e hizo contacto visual con todos en el bar. El HPS se me nombró de Celestiale por una razón. Se volvió para mirar a Tamura y se alegró de notar que el hombre se había puesto blanco como el papel. Otra persona a la que torturar, qué emocionante. Después de su pequeña presentación, por la que era bastante conocido en la comunidad de villanos, se subió a uno de los taburetes del bar y se sentó allí. Aparentemente, los informantes estaban aquí para hacerle saber a la liga que, gracias al debut de Kicklash, hay más héroes merodeando por las calles y que All Might ha estado más activo en el caso. Izuku se lamió los labios al pensar en más héroes para consumir. También se dio cuenta de que por eso Shiggy había requerido su presencia. Pronto se le permitió irse, pero no sin antes meterse con Tamura, quien en realidad parecía que estaba a punto de llorar. Capítulo 17. Entonces eso es todo. ¿Tu ventaja? ¿Las mujeres pelean mejor que los hombres? Su primer día oficial de pasantía policial fue sorprendentemente bien. Izuku pensó honestamente que el trabajo parecía más desalentador de lo que realmente era. Tal vez fue porque todo el mundo era tan agradable a él. Dios, sus estándares eran tan bajos. A pesar de que estaba en una comisaría de todos los lugares, estaba en su elemento. Nunca supo que su llamada habilidad espeluznante o inútil era realmente útil para las personas. Pero aparentemente, el análisis de héroes era una habilidad muy aplaudida en la comunidad de héroes, y era una habilidad para la que no mucha gente tenía habilidad. Tsukauchi era muy amable, pero tenía que tener cuidado con su peculiaridad. Después de la jornada de trabajo / contratación inicial, el detective hizo algunas preguntas básicas de seguimiento. Pero cuando preguntó, ¿has cometido algún delito en el pasado? Izuku tuvo que concentrarse en el pasado. Antes de que atacara a alguien, e incluso antes de que atacara al gato cuando tenía 12 años. Él respondió, no, y Tsukauchi no presionó, por lo que Izuku esperaba que eso fuera una victoria para él. Sorprendentemente, el trabajo que estaba haciendo ni siquiera era aburrido. Aunque eso pudo haber sido porque era su primer día en el trabajo, y cualquier cosa nueva no sería aburrida en primer lugar. Un poco más tarde en el día, Tsukauchi tenía una reunión a la que tenía que asistir, lo que dejó a Izuku con el resto del papeleo por hacer. Lo hizo sorprendentemente rápido y los guardó en los archivadores correspondientes. Cuando salió a decirle a uno de los oficiales que había terminado, casi choca con alguien. Cuando levantó la vista, vio el rostro del propio All Might mirándolo. Izuku prácticamente hizo que sus ojos se iluminaran al verlo. Todo podría. Hola. Oh mi Dios, soy tan un gran fan. Se golpeó la boca con la mano antes de que pudiera mezclar demasiadas palabras en una sola respiración. Todo el aliento de Might tartamudeó. El mismo chico. No puede ser joven, tal vez estuviste en él, los ojos de Izuku adquirieron una mirada de ligera confusión, antes de continuar con la historia que le contó a Katsuki. No señor. Kak-chan dijo que se enfrentó a alguien allí que pretendía ser yo, e incluso sabía información de acosador sobre él y yo. Fue tan extraño. Se estremeció, para mayor efecto. Parte de la tensión pareció sangrar de los hombros de All Might, e Izuku le sonrió cortésmente. Antes de que las cosas se pusieran demasiado incómodas, Tsukauchi apareció desde algún lugar detrás de All Might y se sorprendió y se sintió un poco intimidado por el papeleo que Izuku había hecho. Aparentemente, ese fue todo su trabajo respaldado también. All Might todavía parecía aprensivo, como era su derecho. Sin embargo, lo dejó pasar, por ahora. Había algo en el chico que le molestaba. Tal vez fue porque estaba demasiado feliz para ser un niño sin peculiaridades. O tal vez fue por la forma en que la habitación bajó unos grados de temperatura. De cualquier manera, era algo para investigar.
Los ásperos batir de alas impregnaron el bosque, creando una perturbación en el día pacífico. Ella estaba de vuelta. La gente salió de sus casas, y los ancianos del Palacio de Justicia estaban ansiosos por ver qué noticias traía. Después de todo, han pasado años desde que se fue. Aterrizó en el suelo en un claro. Los ciudadanos del bosque se arrodillaron con reverencia, mientras ella permanecía tan alta como siempre, superando incluso a los más fuertes de ellos. La revolución ha comenzado, dirigida por mi hijo. Se rompieron susurros entre la multitud. Después de tantos años, casi un milenio, algo ha cambiado. Varios pares de alas aletearon, creando un torbellino que se arremolinaba alrededor de la hierba y las flores, removiendo el polen que provocó que algunos de los polluelos estornudaran. No hubo gritos de indignación, ni de incredulidad, porque nadie se atrevió a cuestionar a su líder. La tormenta se formó en la distancia, señalando el comienzo de una nueva era. Una nueva era de disparidad. Capítulo 18. Su frecuencia cardíaca se dispara. En lugar del percance con ese estudiante héroe, Shouto y Toshi en realidad habían salido y cometieron un incendio provocado unas semanas después. Sin embargo, Izuku tenía hambre, y además de ese pequeño periodo, no creía que sus muchachos estuvieran realmente dispuestos a asesinar. Así que salió de nuevo, sin sentido y cruel. Estaba destruyendo los buzones de correo de la gente. En realidad, era solo uno, pero eso realmente no importaba. Y en realidad no era un descerebrado, porque tenía un plan en mente. Había necesitado mucha planificación por ensayo y error, e incluso entonces, el plan era dudoso. Se basó mucho en el papel que jugó la policía en esto. Así que no, esta no era una cacería normal, había un objetivo en mente. Unas semanas antes, Tsukauchi estaba preocupado por su pasante. Sí, tenía que ver con su extravagancia, pero no era la preocupación habitual de la gente. Tsukauchi sabía lo que era ser condenado al ostracismo debido a su, aparentemente, falta de peculiaridad. Por supuesto, siempre estuvo ahí, pero sabía que solo tenía suerte. El mundo se ha vuelto mucho más odioso hacia las personas sin peculiaridades que cuando él estaba en la escuela, y se estaba volviendo cada vez más obvio. Estaba empezando a ser aún más peligroso con un nuevo, más o menos, supervillano merodeando por el recinto. Probablemente no fue su mejor idea, pero le dio al chico un taser. Por protección. Porque mientras no esté patrullando con otros oficiales, quién sabe qué villanos atacarían a un niño, sin peculiaridades o no, debido a su asociación con la policía. Así que sí, un taser. Más vale prevenir que lamentar. El chico obviamente tenía una buena cabeza sobre sus hombros, y es una pena que haya sido rechazado toda su vida, porque habría sido un héroe fantástico, especialmente con esa habilidad de análisis suya. Tsukauchi se sentó en su escritorio. A pesar de la muy bienvenida distracción y ayuda que Midoriya trajo a la oficina, todavía no hay actualizaciones sobre el caso Soul Stealer. Sin embargo, finalmente tienen algún tipo de pista. Delegó a un pobre imbécil en su departamento a los días posteriores al contador Last Human Snack Attack, palabras de Sansa, no suyas. Eventualmente volvió a encarrilarse a un caso menos provocador de gritos. Actualidad. Izuku se paró sin esconderse en las sombras del callejón. En cambio, se destacó, ligeramente al aire libre, taser en mano. Se sentía un poco mal por causar tanto estrés a Tsukauchi. Pero a la larga, no podría importarle menos. Tenía hambre, pero no dejaría que eso detuviera su única oportunidad de conseguirlo. Salió a la intemperie, justo cuando pasaba un hombre de negocios. Agarró al hombre por el cuello de su chaqueta, rozando ligeramente su brazo, antes de sostenerlo contra su cuello. «Dame tu dinero». Hizo evidente que se trataba de una pelea. Ya era bueno en esto, sabía cómo ser discreto. Pero ese no era el objetivo aquí. El objetivo aquí era hacerse notar. Y noté que lo era. Era la hora pico de trabajo, alrededor de las 5, en una parte concurrida de la ciudad. Había policías por todas partes, vigilando el tráfico, y ellos lo notaron. Lo rodearon, tratando de que se retirara. Lo habría hecho, pero necesitaba un cargo suficiente para estar en la cárcel por un tiempo. Por eso, no se dio dinero, e Izuku tocó el cuello del hombre. No lo suficiente como para matarlo, pero lo suficiente como para causar algún daño.
Los oficiales que lo rodeaban sacaron sus armas y le apuntaron a la cabeza. Izuku rápidamente levantó las manos y dejó caer el taser al suelo. Mientras caía, lo golpeó en la nariz, lo que le hizo estornudar muy lindo. Algunos oficiales soltaron una risa temblorosa y vacilante, pero rápidamente volvieron a sus expresiones serias. Después de una transición relativamente fácil al auto de la policía y de ser llevado a la estación y hacia la sala de interrogatorios, no fue otro que el mismo Tsukauchi quien entró. Izuku hizo una mueca. El detective se pellizcó el puente de la nariz con clara exasperación. Solo hizo una pregunta, ¿por qué? Izuku se movió inquieto bajo su intensa mirada. Necesitaba causar una escena. El ojo derecho de Tsukauchi tembló, lo que significaba que se registró como una verdad. Si su ojo izquierdo se había movido, eso significa que le dijeron una mentira. Un profundo suspiro escapó del detective, ¿y por qué? Por favor, dígame, quería armar una escena. Izuku se rió con torpeza. Necesitaba poder ir a la cárcel porque la gente de allí no me dejaba visitar a mi amigo solo porque no tenía peculiaridades. El ojo derecho del hombre volvió a temblar y nunca dejó de pellizcar el puente de la nariz mientras ordenaba a algunos oficiales que llevaran a Izuku a una celda de detención. Allí podría esperar un traslado a una prisión de mínima seguridad y permanecer allí unas semanas. Mientras salía, le gritó a Tsukauchi detrás de él. Perdón por abusar de mis privilegios de taser. No hubo respuesta, solo un ruido sordo cuando la cabeza del hombre, presuntamente, golpeó la mesa. Capítulo 19. Ella está descuartizando a los hombres que le hicieron esto. Cuando se instaló en la prisión, descubrió que lo único realmente malo era el hecho de que tenía que ocultar su peculiaridad. Bueno, todo menos los puntos ciegos de la cámara, por supuesto. Era una prisión de mínima seguridad por una razón. Fue divertido, de verdad. Se había acomodado en su celda de prisión mientras los otros prisioneros estaban en el patio. Luego, regresó su compañero de celda durante los siguientes meses. Era este hombre corpulento que parecía que estaba aquí por asalto o algo así. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Izuku dijo, demasiado alegre. El hombre fue brutal y simplemente respondió con respuestas de una palabra. Pero en general era bastante agradable. Cuando se le preguntó qué lo llevó allí, se miró las manos. No tenía suficiente dinero para comprarle una casa de muñecas a mi hija. Así que traté de tomar uno, pero me atraparon. Era una razón más suave de lo que había pensado Izuku, y una razón más suave que por qué estaba aquí. Llegaron a conocerse porque, bueno, estaban un poco pegados el uno al otro. Cuando Izuku se ofreció a ser la protección del hombre, el hombre soltó una pequeña risita. No, en serio. Le dio una pequeña mirada a la cámara, indicándole a su topo en el guardia de la prisión que desactivara esta cámara. Cuando el punto rojo de la cámara se apagó, cambió a su personaje más amenazante, un lío de gargarismos de horror sobrenatural, pero permaneció en una postura pasiva hacia el hombre. El hombre se tambaleó hacia atrás medio paso con el cambio de este adolescente. Puedo ser tu protección, pero no puedes contarle a nadie sobre mí. Izuku dijo, su voz ligeramente distorsionada. Trato, respondió el hombre. Las sonrisas de las bocas se ensancharon hasta un grado aterrador, antes de volver a cambiar a la forma de un adolescente. También fue justo a tiempo, ya que la luz roja de la cámara se encendió de nuevo en ese momento. Así que ese había sido el primer día, e Izuku pensó que había ido bastante bien desde entonces. En una semana, todos los demás prisioneros le tenían miedo. Incluso con su compañero de celda caminando a su lado, los guardias pensaron que era el guardaespaldas de Izuku, pero el resto de los prisioneros sabían lo contrario. Hubo un día, aproximadamente una semana después, que la hija de su compañero de celda vino a visitarlo. Era la cosa más dulce, porque ella era adorable, y también porque su compañero de celda confiaba en él lo suficiente como para dejarla cerca de él. Él le hizo caras de miedo desde detrás del hombre y a través del vidrio que los separaba. Se reía de las caras que hacía Izuku, eran ridículas. Pronto los dejó para tener su tiempo a solas. Al entrar al patio, se encontró con un grupo de hombres testarudos que aún no se habían dado cuenta de lo peligroso que era Izuku. ¿Dónde está tu guardaespaldas, imbécil? Izuku resopló. Realmente no estaba de humor para manejar esto.
Sin que él lo supiera, sus ojos se volvieron de un carmesí intenso cuando se volvió para mirarlos. Oculto de la vista de una cámara cercana, su mano se transformó en una garra. El rostro del hombre luego perdió su color. Una sonrisa oscura se abrió paso en el rostro de Izuku. El hombre indicó a sus lacayos que retrocedieran. Todos menos uno lo hicieron. Izuku esperó hasta que el hombre lanzó el primer golpe, antes de usar una mano para agarrar su camisa y la otra para golpearlo en la cara. El hombre fue derribado y cayó de espaldas. Solo tuvo tiempo suficiente para apenas luchar antes de que un pie se plantara justo en su esternón. El pie pertenecía al niño que había pensado que era una ramita custodiada por su compañero de celda. El hombre solo ahora se dio cuenta de que estaba equivocado. Así que hizo lo que haría cualquier hombre cuerdo. Por favor. Lo siento. Te dejaré solo. No me mates. El hombre suplicó lastimosamente. La sonrisa se convirtió en una sonrisa satisfecha cuando Izuku se inclinó para inclinarse hacia el oído del hombre. Tienes suerte. Si no estuviéramos siendo monitoreados, estarías a 6 pies de profundidad en el momento en que comenzaste a hablar. Se levantó de donde estaba agachado. Esto se estaba haciendo viejo. Solo quedaban unos pocos días y tenía que soportarlos. Campamento de entrenamiento de la OA. El medio de la nada. Itoshi estaba tan sudado. Llevaba horas entrenando su cuerpo físico. Dado que, según Aizawa Sensei, su físico apestaba. Sus palabras, no las de Itoshi. Al menos Shouto pudo practicar con su peculiaridad. Simplemente estaba atrapado aquí tratando, y fallando, de darle un golpe a Tiger. Fueron solo unos días más. Unos días más hasta que pudiera salir de este infierno. Pero tenía que ser paciente. No podía arruinar su tapadera antes de tiempo. Si eso sucedió, entonces Zuko habrá pasado ese tiempo en prisión por nada. En lugar del trabajo de héroe, Shouto estaba entrenando su peculiaridad con el propósito de su próximo debut. Querrían que los dos lo hicieran, pero todavía necesitaban un topo en OA, así que por eso Itoshi se queda atrás, porque es un actor convincente, y ambos están siendo secuestrados. Itoshi tendría más motivos para convertirse en villano, por eso funcionaría mejor con su fuerza de voluntad contra las malvadas maquinaciones de los villanos. El mismo Itoshi personalmente pensó que era hilarante. Y además de Itoshi, no había nadie más con quien realmente tuviera una conexión, excepto con Ida. Él sabe sobre Zuko, por lo que está libre de todo. Capítulo 20. Pedazo de mierda. En el momento en que Izuku salió de prisión, corrió y abrazó a su madre, antes de ir a abrazar a Tsukauchi, quien había sido quien lo liberó. Usó la firma Midoriya Crocodile Arsenal y se mojó la gabardina, ya que prometió no volver a abusar de sus privilegios de taser nunca más. Tsukauchi simplemente lo palmeó con incómoda ternura. Izuku le dio un apretón más fuerte, susurrando. Esta es la última vez que escucharás esto de mí. Lo siento mucho, antes de soltarlo y desearle lo mejor, dejando al detective desconcertado. Más tarde esa noche, Izuku se sentó con el resto de la liga, sin ningún disfraz a la vista. Se reunió el escuadrón de acción de vanguardia. Esto incluía al que detestaba, Musculoso. El hijo de puta mataba niños pequeños por diversión. Izuku entendió que a veces mataba a adolescentes por diversión e incluso por placer. Pero niños, no se fue tan lejos. Shigi debía quedarse atrás en para disgusto de dicho hombre. Izuku estaba a cargo de la mitad de la vanguardia, Dabi estaba a cargo de la otra. Apareció el portal, lo que significa que era hora de la prueba de coraje de los estudiantes. Izuku entró. Estaba hambriento y listo para la carnicería. Extendió su grupo designado para causar estragos, incluso Muscular, a quien detestaba. Izuku no pudo evitar soltar una sonrisa ante el olor del bosque ardiendo. Había pasado un tiempo desde que podía hacer algo como esto. Su lengua creció mientras se lamía los labios. Se detuvo en medio del camino del coraje, antes de que alguno de los estudiantes se diera cuenta de lo que estaba pasando. Tomó el rostro de un niño asustado. Y así fue como un par de estudiantes de la clase de héroes tropezaron con él, apoyados en un árbol, actuando como si tuviera dolor. Detuvieron lo que estaban haciendo para ayudarlo. ¡Qué verdaderos héroes eran! Era una lástima que tuvieran que morir tan pronto. Kaminari Denki. 15 años.
Peculiaridad. Electrificación. Descargas una gran descarga eléctrica que te deja atrofiado mentalmente durante aproximadamente 12-25 minutos. Izuku dijo mientras se levantaba para enfrentar al estudiante que intentaba ayudarlo. Dicho chico dio unos pasos hacia atrás. Tello amigo. Este es un buen susto para esta cosita de prueba. Pero no te he visto en la clase B, ¿eres género o algo así? Izuku Clash no le respondió. Simplemente volvió sus ojos hacia el otro estudiante. Kirishima Eihiro, 15 años. Peculiaridad. Endurecimiento. Se explica por sí mismo, Kitlash atravesó al chico con una mirada, te recuerdo, te di un buen moretón, no. A menos que también puedas soportar que te arrojen a través de una pared. Solo tomó un segundo para que el pelirrojo se diera cuenta. Y cuando lo hizo, se giró para mirar al rubio, pero sin apartar los ojos de Kitlash. Denki, tenemos que salir de aquí ahora. Kaminari parecía perdido. Hey, ¿conoces a este chico? Kirishima agarró su hombro con fuerza. Denki, corre y trae a Aizawa Sensei. Lo detendré. Kaminari no discutió y comenzó a correr, solo para caer al suelo. Se preguntó por qué no pudo contenerse, y solo se dio cuenta cuando un dolor punzante le recorrió el brazo derecho. No. ¿Dónde se suponía que debía estar su brazo derecho? Gritó de dolor. Kirishima giró la cabeza hacia él, solo para ver a su mejor amigo sin brazo derecho, y este monstruo con dientes manchados de sangre y una horrible sonrisa en su rostro. En realidad, a Kirishima le parecía más monstruoso que antes. Kitlash se rió. Y se rió. Y se rió. Dejó de reír abruptamente, olfateando el aire, antes de salir disparado en una sola dirección. Kirishima corrió desde donde estaba congelado por el miedo. Se rasgó la camisa, tratando de detener el flujo de sangre del hombro de su mejor amigo. Quédate conmigo, Den. Kitlash llegó a un acantilado, donde Muscular había acorralado a un niño. Su sangre hirvió en sus venas, cuando se lanzó y le dio un mordisco al hombre. No hizo mucho, debido al exceso de músculo en el cuerpo del villano. El niño pequeño, que no podía tener más de 7 años, temblaba de terror. Sentía que iba a morir de la misma manera que sus padres. Estaba tan cerca de la muerte cuando ese estúpido villano se detuvo. Vio que la razón por la que el villano se detuvo fue por otro villano. Kitlash estaba más allá de la ira. Estaba furioso. Todo lo que podía ver era un matón. Un matón que despreciaba a los que estaban debajo de él sin una buena razón. Todo lo que podía ver era Katsuki. Creció y creció, hasta que sus fauces cortaron la parte superior del villano. Muscular estaba muerto, y Kitlash se encogió a su ser humano una vez más. Se volvió para mirar al niño pequeño, que estaba haciendo todo lo posible para esconderse de él. Kitlash se arrodilló y agarró suavemente los brazos del niño, no le dejaría tocar a un niño, ya sabes. El niño finalmente lo miró, asustado, pero ya no aterrorizado. ¿Quién eres? Miró al niño a los ojos, ¿el nombre oficial o mi nombre? El chico, que dijo que su nombre era Kouta, dijo, ambos. El villano de cabello verde sonrió, mi nombre oficial es Kitlash, el ladrón de almas. Se le escapó un grito ahogado al niño, pero puedes llamarme Izuku. Kouta tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero hizo algo inesperado. Saltó para abrazar a su héroe, independientemente de que fuera un villano. Obviamente, Kitlash tomó por sorpresa, pero le devolvió el abrazo después de un momento de vacilación. Cuando se liberó del abrazo, Kitlash le dijo, vuelve con tu tutor, quien quiera que sea, y puedo prometerte que no te lastimaré a ti ni a ellos. La sonrisa que obtuvo a cambio calentó su corazón. Mis tutores son Mandalay de Wild Pussycats. Kitlash reafirmó su declaración, antes de despedir a Kouta. Subió el volumen de la radio. Escuchen, ninguno de ustedes debe dañar a un niño pequeño llamado Kouta, tiene alrededor de 7 años, ni se les permite dañar a Mandalay of the Wild Pussycats. Esta es una orden de tu superior, la última persona que desobedeció es Muscular, a quien le falta la mitad superior de su cuerpo. Todos los demás son juegos gratis. Davi puso los ojos en blanco ante el mensaje, pero lo afirmó. Ese niño tenía un corazón tan tierno a veces.